Buenos días, esto es con las botas rojas puestas o con las botas puestas rojas. El orden de los factores no altera el producto. Europa endurece su agenda social mientras crece la presión global por la economía y el clima. Hoy la política se mueve en tres frentes muy claros. Europa intenta reforzar su modelo social con nuevas medidas económicas. El escenario internacional sigue tensionado por la competencia entre bloques y la crisis climática vuelve a colarse en la agenda con más urgencia que nunca. No son temas aislados, todo está conectado. Lo que se decide en Bruselas afecta al precio de la vivienda, lo que pasa en la economía global impacta en tu bolsillo y lo que no se hace frente al clima condiciona directamente nuestro futuro. Vamos a entender un poco qué está pasando y por qué importa. La Unión Europea acelera medidas para contener el coste de vida y regular mercados clave. Hoy uno de los focos principales está en la Unión Europea, donde se están intensificando los debates y propuestas para responder a una preocupación central, el coste de vida. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? En el entorno institucional europeo se están consolidando varias líneas de acción, con nuevos mecanismos para contener precio de la energía, mayor presión regulatoria sobre grandes empresas digitales, debate reforzado sobre política de vivienda accesible, aunque no todo se aprueba de un día para otro. Lo relevante es que hay una dirección política clara, más intervención para corregir desigualdades. El contexto: Europa arrastra varios años de presión económica, donde hay inflación acumulada tras la crisis energética, acceso cada vez más difícil a la vivienda, brecha creciente entre salarios y el coste real de vida. Esto ha generado una respuesta social fuerte, especialmente en ciudades donde el alquiler se ha disparado y que es imposible vivir en esas ciudades. El impacto en la ciudadanía, si estas medidas avanzan, podrán suponer más protección frente a subidas abusivas, energía algo más estable en precio, mayor control sobre grandes corporaciones, pero también hay tensiones. Sectores empresariales hablan de pérdida de competitividad, algunos países piden más flexibilidad. En el fondo, Europa está redefiniendo su modelo, hasta dónde debe intervenir lo público para garantizar los derechos básicos. La economía global se enfría mientras aumentan las tensiones comerciales. En paralelo, el contexto internacional viene marcado hoy por señales de desaceleración económica y nuevas fricciones comerciales entre grandes bloques. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues en las últimas jornadas se han intensificado debates sobre aranceles y restricciones tecnológicas. Hoy hay preocupación por el crecimiento económico global. Sectores estratégicos como los semiconductores o la energía están en el centro del conflicto. Y esto no es una crisis puntual, sino una tendencia donde la globalización está cambiando de forma. Y lo podemos ver de diferentes perspectivas. Bloques occidentales buscan proteger industrias estratégicas. Potencias emergentes reclaman más espacio y autonomía. Mercados globales reaccionan con incertidumbre. ¿Y esto por qué importa? Porque esto se traduce en productos más caros e inestables, menor previsualización económica, riesgo de nuevas crisis si las tensiones escalan y además condiciona la capacidad de los gobiernos para invertir en políticas sociales. Eventos climáticos extremos reactivan la presión política ambiental. En las últimas horas, nuevos episodios de clima extremo y datos preocupantes han vuelto a situar la crisis climática en el centro del debate. Lo clave: aumento de la temperatura fuera de lo habitual, riesgo creciente de incendios y eventos extremos, presión social para acelerar la transición ecológica, y el problema sigue siendo el mismo. La política avanza más lento que el impacto real
del cambio climático. Las claves del día. Europa se mueve hacia más intervención. El modelo social europeo intenta adaptarse a una realidad económica más dura. La globalización entra en una nueva fase, menos cooperación automática, más competencia entre los bloques. El clima ya no es futuro, es presente y obliga a decisiones políticas urgentes. Y lo que vemos hoy no son hechos aislados, sino señales de un cambio más profundo. Europa intenta proteger a su ciudadanía en un contexto económico complicado. El mundo se reorganiza en bloques que compiten entre sí y mientras tanto el planeta sigue enviando señales claras de que hoy no hay tiempo que perder. Desde una mirada progresista, la conclusión es bastante directa. Los grandes retos actuales no se resuelven sin política pública fuerte, cooperación internacional y presión social sostenida, porque cuando las decisiones se retrasan, quienes pagan el precio son siempre los mismos, somos siempre los mismos. Y te dejo la pregunta de hoy. ¿Crees que las instituciones están reaccionando a la velocidad que exige el momento o seguimos por detrás de los problemas? Esto ha sido Con las botas puestas rojas.